Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo de este día jueves. Casi termina la semana y vaya qué semana hemos tenido en materia meteorológica con un impacto de un sistema frontal con ruido atmosférico que dejó evidentes consecuencias en el sur de nuestro país. ¿Cómo será mañana? Porque de hecho durante esta tarde yo les contaba que las precipitaciones van a volver. ¿Qué pasará en concreto en toda esa zona? ¿Cómo se vivirá el fin de semana en el centro del país? Bueno, todo eso lo vamos a estar conversando más adelante en CNN Tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Pero para partir, hay un concepto del cual hemos hablado bastante durante esta semana. Ya lo destacamos en nuestro titular, río atmosférico zonal, para caracterizar lo que pasó precisamente en el sur de Chile. Y les cuento que hay un estudio encabezado por varios académicos de varias universidades que han analizado precisamente la dinámica de los ríos atmosféricos en la costa centro-sur de Chile, una de las zonas con mayor frecuencia de estos eventos a nivel mundial. Los autores distinguen diferentes tipos de ríos atmosféricos, inclinados, zonales, como destacamos en el titular. ¿Por qué son más peligrosos? Ya se los voy a contar. Y además ustedes saben que cuando los clasificamos hablamos de categorías de 1 a 5. Vamos a profundizar sobre este tema para que entendamos cuando se nos entregue información meteorológica. Y lo hacemos a esta hora en CNN Tiempo. Y para ello nos acompaña un amigo de nuestro programa, ya nos ha acompañado en otras oportunidades, me refiero a Martín Jacques Cooper. Él es doctor en Ciencia del Clima y académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola José Miguel, un gusto estar conversando con ustedes en esta oportunidad. Gracias, Martín. Muchas gracias. Para comenzar esta entrevista, me gustaría preguntarte de cajón si lo que ha pasado durante las últimas horas en el sur de nuestro país responde sí o sí a la llegada del fenómeno del Niño. ¿Podemos adjudicarlo a aquello? A ver, lo que tenemos que decir es que este es un fenómeno meteorológico, ¿sí? Que ocurrió, como sabemos, en la escala de algunos días. La precipitación se comenzó el día lunes en la noche Ujú. y siguió hasta el miércoles, ¿verdad? Y los fenómenos meteorológicos en sí no se adscriben necesariamente a un modo de variabilidad climática que son modulaciones de la condición de fondo del clima directamente, sino que más bien en este caso, por ejemplo, el evento del Niño lo que puede Ya. favorecer es una mayor frecuencia o una mayor intensidad de estos eventos. Pero incluso en condiciones en que no haya el Niño, excepcionalmente pueden ocurrir precipitaciones de este tipo también. Entiendo. Perfecto. Sí. Perfecto. Martín, y en ese sentido, ya con el fenómeno del Niño en este lado del planeta, lo hemos hablado y actualizado en CNN Tiempo, ¿el fenómeno del Niño es más propenso a sistemas frontales cálidos, es decir, con isoterma cero alta y por ende más riesgosos? Yo sería más general y lo que afirmaría, y eso está también basado en estudios que ya se han realizado, es que, como decía antes, durante eventos del Niño hay una mayor frecuencia de sistemas frontales que afecta, que impacta el centro sur de Chile, Ujú. y particularmente también una mayor frecuencia y mayor intensidad de los eventos de ríos atmosféricos, que son una familia, una subfamilia, ¿verdad?, de los eventos de precipitación y justamente corresponden a los eventos de mayor duración y mayor persistencia e intensidad también de la precipitación. Ahora, claro, lo que sucede también en condiciones del Niño es que la temperatura del aire Ya. a lo largo de la costa puede estar un poco más alta que en otras ocasiones y por eso entonces las condiciones ambientales pueden ser un poco más cálidas Claro. que en condiciones neutras o de la niña. Claro, y ahí se entiende, por ejemplo, por qué la isoterma cero puede estar más alta y por ende conllevar ciertos riesgos cuando hablamos de zonas altas o cuando precipita con temperaturas más altas de lo normal para la época del año. Hay una pregunta planteada en nuestro titular. ¿Por qué la orientación de un río atmosférico determina el peligro de inundaciones? El otro día les explicamos a las personas, cuando hacíamos la proyección de lo que pasó en el sur, que el ingreso de este sistema frontal con río atmosférico era prácticamente perpendicular al Chile continental. Y ahí, además de la pregunta que tenemos planteada en el titular, yo quisiera agregarte otra pregunta que tiene que ver con el rol de la cordillera de los Andes a propósito del impacto de estos sistemas frontales. Ujú. Claro, este apellido zonal que se usa para ¿Sí? un conjunto de ríos atmosféricos tiene que ver con que su orientación, la orientación del flujo de humedad es más bien de oeste a este.
está en esa orientación geográfica, ¿verdad? Y meridional, que es el otro nombre que eventualmente se puede usar, es de Ajá. norte a sur. Y claro, la Ah, cordillera de los Andes y también la cordillera de la costa, en el caso del centro-sur de Chile, ¿verdad? Está orientada prácticamente norte-sur. claro. Entonces, un flujo de humedad, en este caso un río atmosférico, que es un gran flujo de humedad, ¿verdad? Que sea de oeste a este, que venga desde el Océano Pacífico, pero en esa orientación, con una componente de oeste a este, es casi perpendicular, Sí, claro. prácticamente perpendicular a la cordillera de los Andes, que además es un obstáculo muy, muy notable, ¿verdad?, para el flujo de humedad que ocurre en los niveles más superficiales de la atmósfera, en los primeros kilómetros de la atmósfera. Entonces, podemos imaginarnos fácilmente, ¿verdad?, que si tenemos en el fondo un flujo de humedad, hay que imaginarse como un chorro, ¿verdad?, en la atmósfera que está siendo interceptado por la cordillera de los Andes. Entonces, eso va a estar bloqueado, va a estar obligado a ascender y sabemos que el ascenso de aire húmedo genera mucha precipitación y Mm. entonces esos son los casos en que esperamos que haya una precipitación mucho más cuantiosa en niveles, o sea, en sectores precordilleranos o cordilleranos, ¿verdad? Y ahora, si esto sucede en un ambiente cálido, y esa es una característica de esta configuración que estamos conversando, en general esto sucede en ambientes relativamente cálidos, eh, entonces la precipitación cae no en forma de nieve en la cordillera, sino que en forma líquida y eso es, claro, bastante preocupante en Obvio. términos de que altas tasas de precipitación, ¿verdad? Mucha precipitación en poco tiempo lo que hace es que aumenten los caudales de forma intempestiva y genera, bueno, las imágenes que estamos viendo, ¿verdad? De desbordes de ríos, eventualmente también deslizamiento de tierra, aluviones, etcétera. Pero justamente esa orientación geográfica es la que hace también que el ambiente en el que la precipitación ocurra sea cálido. ¿Sí? Más allá también de esta variabilidad interanual que estábamos comentando, que eventualmente tiene que ver con el niño, es justamente la configuración meteorológica de un río atmosférico zonal la que hace que el ambiente en el que la precipitación caiga sea cálido. Ahora, hay que pensar que en el caso del evento reciente, estamos hablando más bien de la cordillera de la costa, ¿verdad? En el caso de Corral. Claro, claro que sí. Se entiende perfecto lo que tú nos explicabas. Bueno, y en esa imagen que tenemos en la pantalla, no sé si tú tienes la oportunidad de verla, Sí, se ve el ingreso perpendicular prácticamente, que es lo que tú nos explicabas anteriormente. Yo quería preguntarte también por el concepto río atmosférico zonal. Cuando volvamos a escuchar ese concepto en futuros pronósticos, en futuras proyecciones meteorológicas, debemos entender sí o sí, Martín, que el impacto de un río atmosférico zonal va a depositar con mayor fuerza en una determinada zona su impacto cuando hablamos de precipitaciones o no tiene que ver necesariamente con que el impacto vaya a estar enfocado en una zona en particular. sí, hay ciertas generalidades, pero tenemos que tener la precaución también de analizar caso a caso, ¿sí? Claro, es que ¿sabes por qué te lo Los pregunto? ríos, Porque si sí, analizamos lo que pasó esta semana, sin duda la región de los ríos fue la más golpeada exacto, y como que se sí. focalizó ahí lo más potente, digamos. Ujú. Ah, ya, pero en ese sentido, un río atmosférico, sea meridional, o sea zonal, o sea inclinado, que esas son las tipologías que manejamos, siempre tomando como referencia, claro, la orientación del flujo, ¿verdad? Y cuando hablamos inclinado, por ejemplo, es inclinado respecto a la línea de costa, que prácticamente es norte-sur, ¿verdad? Ujú. Em, los ríos atmosféricos pueden em, llegar a tierra, ese es el término que se usa, ¿verdad? Llegar a tierra porque son flujos que vienen desde el Océano Pacífico, en nuestro caso, en distintos puntos de la costa. Y en este caso lo que sucedió es que justamente las imágenes que estábamos viendo mostraban un flujo de miles de kilómetros, un flujo de humedad muy cuantioso, ¿verdad? De miles de kilómetros que viene desde el trópico, en sectores muy alejados a la costa de Chile y sectores justamente tropicales. eh, Dirigido específicamente a la región de los ríos, ¿verdad? Y fue muy persistente en ese sector, se quedó ahí, ¿verdad? No progresó en términos de que no avanzó hacia el norte, por ejemplo, como otros eventos hacen, significativamente, entonces se quedó depositando todo ese flujo de humedad en la región de los ríos y interactúa de forma muy eficiente también porque tiene una componente del norte, así que el flujo era noroeste, ligeramente del noroeste, ¿verdad? eh, Interactuó muy eficientemente con la cordillera de la costa. El sector de Corral está en la costa, ¿verdad? Es un puerto importante en la región de los ríos y tiene Ujú. también una topografía que, aunque es mucho más pequeña que la cordillera de los Andes, las cumbres más altas de la cordillera Pelada en ese sector
alcanza 1000 metros, así que es bastante más pequeña que la cordillera de los Andes. Esa orografía es suficiente para intensificar el efecto de las precipitaciones. Y tanto es así que en los sectores de la costa de Valdivia se registraron montos que son más o menos el doble que los que se registraron en la ciudad de Valdivia o hacia el interior. Así que la interacción de este flujo de humedad con la costa fue muy eficiente. Pero Claro, así como esta vez le toca a Valdivia y en general la sí, frecuencia en la región de los ríos es mucho más alta y por eso ese sector se conoce, ¿verdad?, sí, por ser claro. particularmente lluvioso. Así es, Hay Valjuvia le eventos dice. que Claro, llegan, claro, sí. Hay eventos también que llegan, por ejemplo, a Concepción, ¿verdad? Y ujú, toda la zona del sur de Chile. Entonces, no tenemos que relacionar el término río atmosférico zonal con un sector geográfico en particular, entiendo. aunque sabemos que la mayor frecuencia está en la región de los ríos, los lagos y hacia el sur también. Claro, nosotros lo decíamos en la presentación, Martín, tú eres de la Universidad de Concepción. ¿Qué han podido proyectar para lo que resta de invierno en el centro sur de nuestro país? Te lo pregunto a modo de tener información sobre la mesa y siempre con tiempo para que se puedan tomar medidas preventivas, no solo la ciudadanía, sino también las autoridades que me imagino también están observando dicha proyección. Sí. Bueno, en el sentido estacional, si pensamos que ya pasamos la primera semana de julio, ¿verdad? Ujú, Estamos de lleno en el invierno y además ya se ha declarado contundentemente las condiciones de un evento del Niño. Entonces podemos esperar efectivamente, y así también lo ve la Dirección Meteorológica de Chile, por ejemplo, que julio, agosto, septiembre tengan condiciones de precipitación por sobre lo normal, ¿verdad? Y esto va a estar relacionado específicamente también a precipitación en la forma de ríos atmosféricos, así que una mayor frecuencia, una mayor intensidad eventualmente de este tipo de eventos. Eso es esperable en las condiciones de proyecciones climáticas que se tienen actualmente, ¿verdad? Y eso también se proyecta hacia, no solamente hacia el invierno y comienzo de la primavera, sino que también hacia fines de la primavera, por ejemplo, acá en la región del Biobío podríamos esperar mayores frecuencias de precipitación. Pero para eso hay que decir que aunque tenemos entonces esa escala de tiempo, ¿verdad?, de varios meses, lo más relevante es estar atentos al pronóstico día a día, como el que se entrega, ¿verdad?, en este programa, el pronóstico entonces con una visión de algunos días hasta una semana, porque esos tipos de pronósticos meteorológicos son los que efectivamente nos pueden avisar sobre el momento y la cantidad de precipitación, el momento en que llega la precipitación y la cantidad asociada, ¿verdad? Y por ejemplo, este evento que estamos refiriendo en la región de los ríos ujú, fue bastante bien pronosticado en términos de los montos de precipitación, digamos, para la zona de Valdivia y alrededores, claro. ¿sí? Así que cuando uno ve 120, 150, 200 milímetros acumulados en la zona, no precisamente la costa, sino que un poco más hacia el interior, eso fue bien previsto y ayuda a tomar decisiones, por Por ejemplo, como supuesto, suspensión de clases presenciales y por otras supuesto. actividades, y eso Mm. es muy oportuno. Martín, yo te quiero preguntar dos cosas. Primero, todo esto que hemos hablado propicia el ambiente o las condiciones para que se generen, por ejemplo, trombas marinas o son eventos totalmente independientes. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque durante la jornada de hoy, la Armada sacó un aviso señalando que hay una condición vigente durante el día de mañana, viernes 10 de julio, entre las 5 a.m. y las 14 horas, de posibilidad de trombas marinas en el sector costero entre las regiones del Maule y la Araucanía. ¿Todo lo que hemos hablado propician las condiciones para que se generen este tipo de eventos? Claro, o sea, para que ocurra una tromba marina, un tornado, ¿verdad? Necesitamos que haya condiciones típicas de tormenta, digamos, pero también con ciertos elementos, ingredientes, ¿verdad?, que son bien específicos, que tiene que ver con una convección, o sea, con energía también en el Entiendo. ambiente, ¿sí? Entonces hay ciertas tormentas que reúnen esas características y bueno, ahora, por ejemplo, ya las autoridades van tomando esas definiciones, ¿verdad?, a partir de las características de algunas tormentas específicas, pero no hay que pensar que cualquier tormenta, ¿verdad?, va a tener este tipo de condiciones. Con todo, podemos decir que el- la temporada peak de trombas marinas y de tornados ya pasó, es más bien la transición entre mayo y junio, pero por supuesto, durante lo que queda el invierno y el inicio de la primavera, podemos perfectamente esperar que haya
algunas tormentas específicas, ¿verdad?, que reúnan ese tipo de condiciones. Claro que sí. Martín, estamos en el tiempo. ¿Alguna reflexión final, algún llamado a la prevención? Ya nos ha quedado claro que tenemos por delante un invierno lluvioso, que el foco va a estar puesto en el centro-sur de nuestro país y que incluso esos eventos meteorológicos podrían acompañar a esa zona de Chile particularmente, entrada la primavera y avanzada la primavera. Me imagino para vivir un verano cálido, muy cálido, con fenómeno del Niño en este lado del planeta. ¿Alguna reflexión final y terminamos, Martín? Te escucho. Sí, por supuesto. Bueno, una máxima en climatología es que lo que ha ocurrido va a volver a ocurrir en algún momento. Ciertamente los montos de precipitación en la costa de la región de los ríos fueron excepcionales. Eh, Algunas personas ya decían, nunca se había visto algo así. Eso tiene que ver con los registros y con la experiencia de las personas, que es acotada, ¿verdad? Pero esto eventualmente puede volver a ocurrir Mm, y es bueno entonces tenerlo como referencia para posibles nuevos eventos. No estoy ahora anticipando, ¿verdad?, un evento como este para esta temporada particularmente, pero sabemos que de este orden son las tormentas que pueden ocurrir. claro. Entonces, Y en poco los tiempo, pronósticos mucha lluvia. meteorológicos Mm. están brindando la información suficiente para tomar los resguardos y ahí la información científica, ¿verdad?, tiene que fluir a las autoridades y a la población oportunamente. Yo creo que en eso tenemos buenas experiencias en Chile. Claro, y los pulsos de lluvia tan intensos en poco rato también son súper peligrosos porque le quita capacidad de absorción a los suelos que se ven súper impactados por una constante precipitación. Martín Jax, Justamente. académico de la UDEC, muchas gracias por estar acá. Saludos a la comunidad universitaria de la Universidad de Concepción. Buenas noches. Muchas gracias y bueno, saludos también a la comunidad afectada, ¿no? Mayormente por la Supuesto, precipitación. por supuesto, nuestra preocupación está Muchas ahí gracias con a ustedes. ellos. Que estés bien, buenas noches. Bueno. Bueno, nos vamos a ir a la pausa a esta hora y a propósito de la comunidad afectada por el evento de esta semana, los invito a que se queden en la sintonía porque vamos a hablar precisamente de qué pasará durante las próximas horas. Las precipitaciones regresarían a la región de los ríos. ¿De cuánto estamos hablando? Lo revisamos a la vuelta.